La naturaleza de una clase de idiomas. Las clases son eventos bastante fáciles de reconocer. Tienen lugar en un entorno concreto. Por ejemplo, una escuela o un aula. Normalmente implican a dos tipos de participantes, el profesor y los alumnos, y suelen consistir en tipos de actividades reconocibles. Una clase se distingue de otros actos de habla, como las reuniones, los debates, las discusiones o los juicios. Al igual que otros actos de habla, las clases tienen una estructura reconocible. Empiezan de una manera determinada, pasan por una serie de actividades de enseñanza y llegan a una conclusión. Este patrón de estructura u organización es el resultado de los intentos del profesor por gestionar el proceso de instrucción de forma que se optimice la cantidad de aprendizaje que puede tener lugar en el tiempo disponible. Apertura. La apertura de una clase consiste en los procedimientos que el profesor utiliza para centrar la atención de los alumnos de los objetivos de aprendizaje de la clase. Las investigaciones sobre la enseñanza sugieren que la apertura o entrada de una clase suele ocupar los primeros 5 minutos y puede tener una influencia importante en el aprendizaje de los alumnos de una clase. Los comienzos de las clases pueden servir para una variedad de propósitos. 1. Ayudar a los alumnos a relacionar el contenido de la nueva clase con el de la última o anteriores. Contribución cognitiva. 2. Evaluar los conocimientos pertinentes. Contribución cognitiva. 3. Establecer un conjunto adecuado en los alumnos, es decir, prepararlos para lo que va a suceder. Contribución cognitiva o afectiva. 4. Permitir un tiempo de sintonía, que puede ser especialmente importante en situaciones en las que los alumnos vienen directamente en un tiempo radicalmente diferente. Contribución pragmática. 5. Reducir las molestias causadas por los alumnos que llegan tarde. Contribución pragmática. La forma en que se abre una clase refleja una serie de decisiones que el profesor toma, consciente o inconscientemente. Existen varias opciones. Por ejemplo, describir los objetivos de la clase, repasar lo aprendido en una clase anterior, hacer un avance de la clase. El propósito del inicio de una clase determinará el tipo de actividad o estrategia que el profesor utilice para la clase. Las aperturas de clases se utilizan principalmente para establecer un marco afectivo adecuado para el aprendizaje y, en menor medida, para establecer un marco cognitivo adecuado. Aunque hay relativamente poca investigación sobre las aperturas en las aulas de segundas lenguas, las aperturas y otros marcadores de límite dentro de las clases, como las transiciones y los cierres, ayudan a enmarcar el evento, dando a los estudiantes una idea de qué esperar y cómo prepararse para ello. Secuenciación. Otra dimensión de la estructuración en la clase tiene que ver con el formato de la propia clase.
La mayoría de las clases no consisten en una sola actividad, sino que el profesor analiza el objetivo general de la clase y el contenido que se va a enseñar y, a continuación, planifica una secuencia de actividades. Estas secuencias de actividades para una clase establece una especie de formato o guión para la clase. Los profesores experimentados suelen tener un formato mental en mente cuando piensan en un tipo de clase concreto. Este formato representa la secuencia de actividades que compone la clase. En la enseñanza de segundas lenguas y de lenguas extranjeras, han surgido una serie de principios para determinar la estructura interna de las clases. Estos principios se basan en diferentes puntos de vista sobre las habilidades y los procesos que subyacen a los diferentes aspectos del aprendizaje de una segunda lengua y sobre cómo se puede lograr el aprendizaje de la manera más eficaz. Los profesores suelen desarrollar sus propios formatos para las clases, lo que implica variaciones personales de los formatos que han sido formados para utilizar. Los profesores con experiencia suelen ser coherentes en la organización de sus clases y en la secuencia de subactividades que utilizan para determinados tipos de clases. Ritmo. Dado que los formatos utilizados en la mayoría de las clases de idiomas consisten en una secuencia de subactividades que abordan los objetivos generales de la clase, decidir cuánto tiempo asignar a cada subactividad es una cuestión importante en la enseñanza. El ritmo es el grado en que una clase mantiene su impulso y comunica una sensación de desarrollo. Por lo tanto, el tiempo que se asigna a cada parte de la clase es una decisión importante que los profesores deben tomar al planificar o impartir una clase. En algunas situaciones, el ritmo debe estar totalmente controlado por el profesor. Ningún alumno puede pasar a la siguiente actividad hasta que se le den instrucciones para hacerlo. En otras situaciones, sin embargo, el ritmo puede ser negociable, sobre todo si se realizan varias tareas al mismo tiempo. Cierre. Otra dimensión importante de la estructuralización es concluir la clase de forma eficaz. La conclusión se refiere a las partes finales de una clase que sirven para reforzar lo que se ha aprendido en una clase, integrar y repasar el contenido de una clase y preparar a los estudiantes para el aprendizaje posterior. Hay varias estrategias disponibles para crear un cierre de clase eficaz. Estas estrategias no solo ayudan a facilitar el aprendizaje del contenido de la clase, sino que también permiten ver la clase como un todo integrado. Algunas de las estrategias que los profesores utilizan para lograr el cierre son: 1. Resumir lo que se ha tratado en la clase. 2. Repasar los puntos claves de la clase. 3. Establecer vínculos con la siguiente clase. Este tipo de cierre sirve para resumir y sintetizar ideas, puntos de vista, generalizaciones y conclusiones. Suele ser una parte importante del aprendizaje, ya que puede servir para que los alumnos que se hayan sentido confundidos durante la clase lo entiendan todo.
Un enfoque diferente del cierre sería apropiado en una conferencia, que es una presentación de información mucho más centrada en el profesor y unidireccional. Normalmente, las secuencias de cierre de una clase sirve para reforzar lo que se ha presentado con un repaso de los puntos clave tratados en la clase. Esto puede incluir preguntas del profesor para determinar cuánto han aprendido los alumnos.